¿Estás ahí? Hola Marcelo, sí, ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Agostina? ¿cómo estás? Bien, todo bien. Estaba por leer el fragmento que eligió Gonzalo de Juan L. Ortiz, Sí, que, que siempre es muy difícil leer la entonación que le da Juan L. Ortiz, que comienza un verso afirmando y terminas en el final preguntando. Eso siempre me fascinó, ¿no? Ese pasaje de la afirmación a la pregunta sin ningún signo ni aviso, solo con la insinuación de un tono. Dice, ¿no es acaso la poesía visión en que esta fiebre de formas que es la vida ilumina de pronto las todavía trémulas y tiernas figuras por nacer? Bueno, quería solo darme el gusto de decirlo en voz alta, aunque estaba allá en el chat. Bueno, ¿cómo estás, Agostina? ¿Cómo se escucha bien, hasta ahora? bien, precioso. Una hermosa presentación. Sí, muy hermosa. Bueno, me parece que ahí los versos de Juan N. nos auxilian un poco en cómo seguir, porque un poco lo que yo traía como para compartir es esta idea de la curaduría del libro, ¿no? Que también lo pensamos como cura de la fiebre, ¿no? Con este gesto que Gonza traía también. Y también una pregunta por esto que trae Juan L., ¿no? Como esto de lo por nacer, de lo por venir. Y bueno, no sé, yo pensaba como traer en principio como dos ideas en relación a esto de la curaduría y aquello que abre la pregunta por el porvenir, y pensaba que por ahí podíamos hacer conversar algunos de los fragmentos del dossier. No sé qué te parece. Sí, 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 perfecto. Va, perfecto es una mala palabra. Me parece bien, no sé. Me entusiasma. Esa sería la mejor expresión. Bueno, yo pensaba como la idea de curaduría, como me auxilié mucho ahí con el libro de Vicky La Rosa, que me parece que está conectada, si no me equivoco, la vi por ahí, que es este libro Sí, tan precioso que escribió, que se llama Curandería, que lleva como subtítulo Escucha clínica, performática y gualichera. Pensamos ahí como un gualicho contra las fiebres, y bueno, y ahí ella acerca, ¿no? Como que lo que dice también es que el trabajo clínico o que la escucha clínica consiste en una curaduría, ¿no? Como esta idea de una composición de retazos y de fragmentos que lo que intentan hacer ahí es como incendiar o como martillar algunas significaciones dominantes o significaciones regladas, y pensaba que un poco que las escrituras del dossier traen un poco esto, ¿no? Y bueno, quería pensar esto como las escrituras como cercanas a las escuchas de aquello que acontece, porque los textos que yo recorté tienen que ver como con escuchar aquello que está pasando, ¿no? Incluso hay un texto que a mí me gusta mucho, que es el de Mariano Fiumara, que es Extrañar las alas, notas sustraídas al hospital, que inicia diciendo que la escritura, que estas escrituras, estas notas sustraídas no son escrituras íntimas, sino intimadas por aquello que acontece, ¿no? Y cómo todo el tiempo está como el desafío y la apuesta por generar como la apertura de espacios de conversación y de escucha, ¿no? Entonces, eh,
pensaba como algunos de estos escritos, como algunas de estas escrituras, como justamente, ¿no? Como este dar paso entre escrituras y escuchas a aquellas fuerzas del mundo, ¿no? De lo que está aconteciendo. Y bueno, no sé si te parece que traiga estas citas que pensé Sí, al sí, 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 principio. sí, sí, Bueno, sí. una es bueno, que está en el texto de Vicky La Rosa hacia el final, que dice que el oficio de componer un libro, barra dossier, ahí podemos como jugar, no se puede ejercer de cualquier modo. Hay un montaje de escrituras e inquietudes, una trama para preservar el ladrido y su vela, que solo se compara con la composición musical. Y ahí trae la idea de Roberto Colasso en un libro que se llama La edición como género, que dice que quien escribió tiene que estar listo para reescribir con otros. Lo personal debe morir para que nazca un texto irreverente. Eh, y la otra cita es una cita de una de las clases teóricas que está citada también en uno de los textos, que es, se trata de valerse del impulso de lo que está sucediendo, precipitar la decisión de hacer algo con lo que acontece, intensificar en lo que pasa aquello que abre porvenires. Bueno, un poco como orientada con esas dos ideas de pensar como este dossier, como un intento, creo que nuestro trabajo de curaduría, de curar los textos, tuvo que ver con eso, con poner las distintas escrituras en una composición con otras, eh, y en este ejercicio también como de poder darle escucha a aquellas fuerzas de lo que está aconteciendo, ¿no? Mm. No te quiero desviar, pero Sí, no, me tienta mucho preguntarte cómo ves ahí la función de lo irreverente que en la cita que hiciste de Vicky. bueno, ahí me parece como que justamente a mí me gusta esta idea como de lo no personal, ¿no? Como de que justamente que las escrituras ahí puedan dar cuenta como de un gesto, ya que venimos hablando de los gestos, como estos gestos como irrespetuosos o estos gestos que quizás no se amoldan a la normalidad ni de las aulas ni de las instituciones, por ejemplo, hospitalarias, como en el caso del texto de Mariano, ¿no? Que por ejemplo lo que trae todo el tiempo ahí es este intento como de trastocar aquello que aparece como lo instituido, ¿no? Entonces, esta idea de lo irreverente y del ladrido, ¿no? Como aquello que justamente da paso, y me parece que hay algo que está súper presente en el dossier, que es la pregunta por qué vida queremos vivir, ¿no? No tanto como el texto de Vero, ¿no? De a la normalidad no volvemos nunca más, como ese ladrido que trae justamente las voces de una lucha. Eh, y, y la pregunta no tanto por cómo sobrevivir a estos tiempos aciagos, ¿no? Sino instalar y generar la apertura como una pregunta política por la vida en común de cómo queremos vivir o cómo queremos habitar los espacios institucionales o cómo queremos habitar las aulas. En ese Sí, sentido pensaba el irreverente. sí, sí, a mí me pareció muy aguda la cita que haces, sobre Ujú. todo porque permite pensar una forma de la irreverencia que no se tiene en cuenta, que es la irreverencia respecto de lo personal, de la ilusión de lo personal, del sí mismo, del yo, de toda esa soberbia armada en las identidades contemporáneas, ¿no? Ujú. Este, porque ahí hay, la contracara de la irreverencia es la veneración, que es un culto, ¿no? Un culto o consagración del yo, de lo personal, de lo autoral. En ese sentido, este es algo que tendríamos que pensar en una materia, por llamarla así,
una asignatura, llamarla así, un curso, por llamarlo así, que trata de pensar la vida en común. Ujú. Pensar la vida en común supone esa irreverencia, ese no culto al yo o a la producción a la producción pensada como propiedad personal. Sí, Y en ese sentido, el dossier es un poco ese desafío. De hecho, ustedes trataron de desaparecer como compiladores o editores, ¿no? sí, Eh, sí, no, porque yo recuerdo ese lugar incómodo que suponía la firma, ¿no? Siempre es un lugar incómodo la firma. ujú, Uno olvida esa incomodidad y no está bien olvidarla, hay que sostener ese lugar de incomodidad de la firma. Es muy difícil inventar firmas colectivas o firmas que sean fantasías de un común de escritura, ¿no? La firma como una fantasía de una escritura común, eso sería tal vez a lo que uno no se termina de animar, ¿no? Y digo uno y ya ahí también aparece la firma, ¿no? De la idea de la unidad como firma. Pero bueno, sí. no quería interrumpirte del hilo. Sí, sí, pensaba en Tikkun cuando decías eso, ¿no? Como, como ese, como esa firma para pensar ahí como un pensamiento de, bueno, que se pregunta por las condiciones de la vida en el mundo, ¿no? Como pensaba ahí, como ese gesto. No, no recuerdo otro, pero pensaba ese. Y bueno, y sí, nosotros tratando como de fugar un poco de eso también, habíamos como, quizás no fue como la mejor elección, pero habíamos como en principio nos habíamos como sustraído como de ese nombre propio, que mm, después, bueno, repusimos, ¿no? Pensaba también en bueno, el texto que nombraba Gonza de gesturas clínicas, también ahí hubo como una invención, ¿no? Como de... ahí hay las gesturas clínicas es la invención de un nombre de fantasía. A mí me gusta la idea de nombre de fantasía, pero también la invención de ese nombre de fantasía es el género del manifiesto. Algunas veces los manifiestos llevan una firma con nombre propio, muchas veces, pero el manifiesto tiene vocación de una nominación que trascienda lo personal. Esa es la fuerza que tiene el manifiesto. O sea Sí, que es la escritura de, de la irreverencia con lo personal, ¿no? sí, y pensaba que la idea de curaduría también, ¿no? Como que la idea de curaduría se presenta como un gesto también irreverente frente a la idea de cura, ¿no? Frente a a la ilusión de la restitución de cierto orden de normalidad o de recuperación, etcétera, etcétera, ¿no? Como todas las ideas que podrían entrar en en esa línea, ¿no? Entonces, como pensar ahí la idea de curaduría como ya no desde el lugar de cura, sino de que en la composición de determinados retazos, de determinados fragmentos, justamente se pueda dar un ejercicio de vi que ahí lo nombra como de formalización, ¿no? Como de formar, y ahí vuelve Juan L., ¿no? Como esto de las formas. Eh, y pensaba que en ese sentido, como que los textos, eh, si bien llevan quizás una firma, está todo el tiempo presente esta idea de, de cómo pensar en común aquello que asedia a la vida, ¿no? Por ejemplo, el texto de Gonza, que nos acerca como que hasta en la idea misma de pandemia está presente y al mismo tiempo está suprimida la idea que pandemia lo que trae es algo que afecta a la vida en común, ¿no? Algo que afecta a todo el pueblo. Y, y cómo en realidad el sentido que
que traspasa es otro, ¿no? Como la idea de contagio, la idea de cercanía eh, infecciosa, ¿no? Entonces, cómo trastocar esos sentidos. Y me parece que en ese punto el dossier es un gran ejercicio por pensar eso, ¿no? Como, eh, por ejemplo, en el texto que nombraba de Mariano, todo el tiempo está como presente como el intento por generar dentro de un hospital la apertura de espacios de conversación ahí donde eso no está permitido, ¿no? Como todo el tiempo hay que martillar para generar esa apertura, ¿no? Y sostener esa apertura como gesto político también. Eh, Sí, me quedé pensando en que usás la palabra martillar, ¿no? Como, de nuevo, se necesita una violencia para construir un espacio de demora, ¿no? O el ladrido, ¿no? El ladrido tiene algo de enigmáticamente violento. El ladrido lo mencionaste a propósito del sí, texto está, de sí, de Vicky, Vicky, ¿no? Que sí. es un sonido, ¿no? Un sonido que emiten los perros, Sí, el ella lo guau. plantea acá como grito incandescente, ¿no? Como, como algo que presenta también una batalla, digamos, ahí volvemos también a la idea, y como requisito para la escucha, ¿no? Como también, eh, porque Con la escucha batalla, puede, con la idea de batalla, que volvemos a la idea de violencia, que fue sí, sí, no sé, no sé si necesariamente pensaba como en las luchas, ¿no? En las luchas, eh, en la lucha que se han como propiciado para poder pensar como otras formas de la vida en común, ¿no? Que se tienen que librar de alguna manera, ¿no? No sé, pienso en Chile, por ejemplo, ¿no? Como esas instancias de colectivización del malestar, como para poder problematizar algo de cómo se da la vida. En ese sentido lo pensaba Batalla, digo. Si bien tiene como ahí trae como una significación bélica, pero pensaba en ese dar batalla. sí, sí, sí. Fíjate cómo todo el tiempo tropezamos con palabras que traicionan los deseos de pensar. La palabra ¿Mm? batalla, por su connotación bélica, bueno, y hace un rato yo pensaba si la palabra violencia es la palabra más pertinente para hablar de la ruptura de la inercia, para hablar de la incisión, y que también es una palabra que tiene filo, ¿no? Que supone la demora en el presente, la detención. Este cuidado por las palabras me parece que es algo que queremos transmitir en la facultad y que fue una de las intenciones de esta compilación, ¿no? Cuidar la palabra, sabiendo que la palabra se puede perder, pero también sabiendo que cuidar la palabra supone cuidarnos de que las palabras que usamos traicionen los deseos de decir que tenemos, como a veces la palabra batalla, o todas las palabras que hacen el glosario de la guerra. Queremos dejar de hablar de esas palabras con casi mágicamente, creyendo que dejándolas de usar nos alejamos más del horror de la muerte, del horror del asesinato, del horror del genocidio, del horror del matar. Digo mágicamente porque sabemos que eso no alcanza para terminar con la guerra, pero sí me parece que es lo que es un empeño, ¿no? En el sentido nos empeñamos en empezar a hablar una lengua que habite de otra manera la vida y que habite de otra manera la facultad. Sí, pensaba que por ahí en ese sentido la idea de revuelta quizás
nos guste más, ¿no? Como la idea de una revuelta de la lengua, una revuelta de los sentidos, una revuelta de los espacios, la idea de clínica también me parece que se puede pensar en ese sentido, digamos, si queremos ahí como contraponer a estas narrativas que también este tiempo instalaron, ¿no? Porque digamos, me parece que esto estuvo muy presente y también están los textos del dossier, ¿no? De cómo fugar de esas narrativas de la infección, de lo bélico. Eh, Pensaba ahí como en la idea de, sí, o de revuelta o de crisis también, ¿no? También podría ser Sí, sí, como sí. para poder pensar. Pero digo, siempre en este sentido de lo no personal, ¿no? Como bueno, Vero ahí lo trae en uno de sus textos, ¿no? Como en las crisis, incluso en esas crisis que se pueden llegar a llamar personales, habita la pregunta, ¿no? Por, por armar o por explorar o por experimentar otras composiciones, otras formas. Eh, pero bueno, sí hay como todo el tiempo como un ejercicio no sé, no sé cómo lo podemos pensar, de enfrentamiento frente a eso que domina en las hablas y que se presentan como imperativos del capital, ¿no? Revuelta es una palabra que podemos pensar, es una linda palabra, Ujú. una palabra Sí, pendenciera, ¿no? me gusta mucho. Alborotada, Sí, que torce sí. una dirección, cambia rumbos, tiene una connotación de sedición, de subversión, es una palabra que podríamos tener en cuenta. Sí, sí, sí. Sí, a Estamos, punto de... estamos llegando al final, no sé si querés administrar lo que queda para que no te queden tantas cosas fuera No, de Instagram. no, no, no. Eh, no, pensaba también, ¿no? Como la idea de escucha clínica. Hay un texto de Sebastián, de Sebas Salmón, que también trae este, esta imagen nos trae como ahí una imagen de África, ¿no? No sé si te acordás de la silla de la amistad, Sí, claro, como, sí, como también como una forma de poder pensar una escucha dislocada de los lugares institucionales donde se puede pensar el oficio clínico y pensar como esa escucha dispersada por todos los territorios de la vida en común. Trae una imagen que a mí me pareció preciosa, que me hizo como imaginar cosas de instalar o de inventar sillas de la amistad, por ejemplo, en las calles, en las plazas, en las estaciones de los trenes. Eh, no sé, como que esa imagen también me parece como una revuelta frente a pensar políticas, por ejemplo, de la salud, ¿no? De cómo está administrada la salud hoy sí, día. sí, sí. Que para pensar está bien, yo pienso igual que vos, tendríamos que imaginar acciones territoriales que pueda gestar la facultad. Una facultad que tiene una conducción que le tiene tanto miedo a la salida a la calle, como Mm, ocurrió en las tomas. Eh, sí. pero esa cosa de diseminar, ¿no? Sillas, pares de sillas, o tríos de sillas, no importa el número de sillas, y alguien que esté ahí a la espera de alguien que quiera hablar, o simplemente quedarse como en la experiencia de la silla de la amistad, ¿no? Es decir, alguien se sienta y solamente puede quedarse en silencio. Tal vez la palabra amistad pueda suponer un equívoco entre nuestra comunidad hablante,
¿no? Pero bueno, es una palabra siempre amorosa, ¿no? La de la amistad. Es decir, yo lo imagino incluso lo pensé dentro del Hospital Cabret, ¿no? En los parques, poner, instalarse ese espacio. Es el espacio donde alguien está en estado de disponibilidad a escuchar sin una cita previa. Ese es un punto, sin una cita previa, ¿no? Sin esa regulación del tiempo que tiene la cita. Sí, Porque tal vez el deseo de hablar es sin cita previa, ¿no? El deseo de hablar se concita en cualquier momento y la cita previa es un intento de ordenar ese deseo, ¿no? Entonces, La silla de la amistad es un texto que tendríamos que volver a pensar y rediseñar con esa idea, porque podrían llamarse clínicas del territorio, ¿no? Clínicas de los espacios, clínicas en los barrios, en las comunidades, o como vos decías, en los trenes. Podrían estar a 2 metros de distancia, salvar el efecto aerosol del virus del COVID. sí, No impediría que lo pensemos. sí, No sí, sé si hay pensaba alguien de... también Sí. cuando, no, pensaba cuando leía ese texto que la figura que traes a como que las agentes de salud mental ahí son las abuelas, como se nombran de esa manera, ¿no? Como mujeres que están en ese estado de disponibilidad frente a lo que solicita, ¿no? Frente a la solicitación. Y pensaba como la idea de abuela es muy cercana a la idea que trae Vicky de las curanderas también, ¿no? Como justamente ahí como las curanderas que no dialogan con un agente o con un sujeto de un malestar personal, sino que dialogan con un dolor, ¿no? Como con aquello que habla de las vísceras, por ejemplo, ¿no? Mm. Como hablan con el estómago, con un calambre, no sé, como, y no con un sujeto con un malestar privatizado. Eh, Pensaba eso me parecía una imagen muy preciosa. Bueno, a vos tendríamos que ir cerrando. Sí. ¿Cómo te dejo el cierre? Bueno, podría cerrar con algunas citas del libro, si te parece. Dale. Bueno, una es una cita de Hasta que la solidaridad sea pandemia, que es de Gesturas Clínicas, que dice: clínica escucha, que acuerpa, no se sabe cómo, los dolores del mundo que asedian una vida, todas las vidas. Una cita de Afrodismos en pandemia de Gonzalo, que dice: cómo amorar en común. Una cita de Vero, de A la normalidad no volvemos nunca más, que dice que las composiciones y las revueltas acontecen cuando acontecen, irrespetuosas, desobedientes, intempestivas. Una cita de Extrañar las alas, que dice: trastocar, distraer, narrativas fijas del malestar, enquistadas en el guión institucional. Y por último, eh, a ver, una cita de La silla de la amistad, ¿no? Que dice algo así: ¿acaso no será necesario avanzar en una política de común cuidado que haga estallar las paredes de los consultorios, el hermetismo de las aulas, la tímida alegría de los pasillos, para diseminarse, esto que decíamos, ¿no? En los territorios, en las plazas, en las estaciones de tren? Bueno, eso. Bueno, bueno, gracias a vos. Bueno, a vos Este, por la beso invitación. grande, un beso grande y bueno, un abrazo para quienes nos acompañaron escuchando la conversación
El miércoles que viene vamos a hacer la conversación con Horacio González, así que anticipo la invitación para la semana próxima. Bueno, un Bueno, beso grande de nuevo y bueno, gracias Marcelo y también agradecer todas las escrituras que han compuesto el dossier y a las escuchas de hoy. bueno, un Bueno, beso para un abrazo. la próxima. Chao. Chau, chau, chau.